Roxana es una joven muy hermosa que en realidad es una joven que viene de Corea del Sur. Un amigo la recomendó leer una novela llamada Flor del Infierno, que es más 18, en el que la protagonista tiene un harem inverso, pero para mayores de 18 años. En este mundo existen 5 familias que son las que dominan. La protagonista de esta novela pertenece a la familia Pedelian Azul, los enemigos de Agriches Negros, familia a la que pertenece Roxana, la villana de esta novela. Cassis Pedelian es el heredero y hermano de Silvia. Sin embargo, es tomado a la fuerza y encerrado por culpa del cabeza de familia de los Agriches Negros, es decir, padre de Roxana. Como sabe las consecuencias que traerá encerrar a Cassis y deshacerse de él, decide salvarle. Primero usa sus encantos y belleza a su favor para que el guardia que está vigilando le termine entregando las llaves de la cárcel. Lan Agriche se casó con 4 mujeres y de esos matrimonios tuvo muchos hijos. De todos sus hijos, solo 3 tenían el privilegio de participar en el banquete y Oksana no era una de las afortunadas, o al menos así era antes del incidente. Oksana nació de una mujer con una belleza espectacular. Como ella tiene debilidad por las personas bellas, estaba encantada de tenerla como madre, hasta que aparece su padre y la pone el nombre de Roxana. Es ahí que se da cuenta que pertenece a la peor familia de esta novela, los Agriche. Lo más sorprendente eran los hijos que seguían la tradición familiar. Por supuesto, para ser reconocidos por su padre, tenían una educación constante y peculiar. Por desgracia, Roxana no tenía habilidades excepcionales y su padre se dio cuenta, por eso le recomendó que aprendiera el arte de la seducción. No obstante, a Roxana no parecía importarle mucho el trabajo familiar, y a su hermano, 4 años mayor que ella, tampoco parecía interesarle. Él era una persona dulce y gentil que no deseaba seguir los pasos de su familia, sino proteger a su hermanita Roxana y tener una vida feliz. Quizás sea por esa forma de ser tan ingenua que Asil no logró pasar la prueba de la familia y fue ejecutado. Como Asil era hermano de Roxana de parte de padre y madre, fue muy traumático para ella, más para su madre que le amaba mucho. Desde entonces Roxana se dio cuenta que ser ingenua y no seguir el negocio familiar no es una opción, por eso decide salvar al hermano de la protagonista para que ella también sobreviva. Pero Cassis no cree en sus buenas intenciones. Como a Roxy no le queda de otra, decide usar métodos agresivos para que el antídoto haga efecto. Al día siguiente le hace una visita a Cassis, pero él se comporta de una manera agresiva, estando a la defensiva, llamando a Roxy, pero de los Agriche. Es ahí que ella se da cuenta que él está ciego, de lo contrario se habría dado cuenta que es la hija de un Agriche y no su perro. Cuando le revisa se da cuenta que le hicieron brujería y es por eso que no puede ver. Aunque la ceguera será temporal, ya que podrá volver a ver dentro de poco. Así que decide dejarle descansar por ahora y se retira. Desde entonces le ha estado visitando desde hace días, hasta que uno de esos días le ofrece una píldora para retomar sus nutrientes. Pero Cassis no confía en las buenas intenciones de Roxana, por lo que se niega a consumirlo. De nuevo, Roxana recurre a la fuerza para que se tome la píldora. Cassis no entiende por qué Roxana le salvaría, si ella es la hija de una Gritche. Desde hace tiempo, Roxana ha estado consumiendo veneno para tener tolerancia y hay una razón del por qué. Más adelante lo sabréis. A mitad de la novela llevan a la fuerza a Silvia, la protagonista, al territorio de los Agriche. Ahí se entera de lo que le hicieron a su hermano y cómo le arrebataron la vida. Cuando se enteró de la noticia, perdió el control y destruyó a la familia de los Agriche. Y quien la llevó a la fuerza fue ni más ni menos que Jeremy. Fue el causante de la destrucción. Si él no la hubiera traído a la fuerza ni encerrado, no se habría enterado de lo que le hicieron a su hermano y no les habría destruido. Roxana ha estado criando mariposas venenosas y para eso debe ser tolerante a él. Es por eso que lo ha estado consumiendo poco a poco para ser tolerante, aunque debe dar su sangre al huevo para que sea fiel a ella. 2 de los huevos han fracasado, pero el tercero está evolucionando favorablemente. Durante el banquete que tiene con su padre, ella queda en el segundo lugar de nuevo.
Pese a eso, tiene el derecho de participar en el banquete. Ahí aprovecha para informarle a su padre de los avances que ha tenido con el huevo. También le pregunta por el juguetito que tiene en el sótano, pues tiene interés en él. Ya saben que ella le quiere salvar para salvar su pellejo. De lo contrario, Sylvia les va a destruir en un futuro. Pero no es lo que le dice a su padre, sino más bien le dice lo que quiere oír, porque conoce a su padre mejor que nadie. Como Cassie es el príncipe azul, o sea de los Pedelian, ella dice que quiere hacerle cosas horribles. No puede entrar en detalles. Su padre queda satisfecho, ya que cada día más Roxana se parece a él, y le encanta que se vuelva cada vez más retorcida. Así que decide cederle su juguetito. Pero Jeremy no está de acuerdo, ya que tiene complejo de hermana. Piensa que si Roxana le dedica más tiempo a Cassis, le ignorará. Ese comportamiento le resulta tierno a Roxana, pero terminan siendo interrumpidos por Charlotte. Ella no está de acuerdo con que su hermana se quede con el juguete del sótano, lo quiere para ella y no permitirá que su hermana se lo quede. Como Charlotte no conoce su lugar, Roxana la pone en su sitio para que no sea tan insolente con ella. Después deja que Jeremy se encargue de ella. Él tampoco apoya que Charlotte sea tan insolente con Roxana, pero tampoco quiere que ella pase más tiempo con Cassis que con él. Así que le da permiso a Charlotte para que le haga lo que quiera a Cassis. Si no puede tenerlo, mejor destruirlo. Más tarde, Roxana le da de comer al huevo. Se trata de mariposas venenosas. Son difíciles de encontrar, pero como ella leyó la novela original, sabe dónde encontrarlo. Un mago blanco fue quien lo encontró y pudo tomarlo, ya que tiene la habilidad de dominar a las bestias. Sin embargo, Roxana no tiene tal habilidad, solo conocimiento de la novela. Como el huevo está creciendo rápido, debe darle su sangre cada semana, pero debe aumentar la cantidad, así le reconocerá como su familiar. Ahora que Roxana está pensando en el banquete, se pregunta del por qué Dion, su hermano mayor, quien siempre acaba primero, no estaba. Esto le da muy mala espina, ya que él no se ausentaría a no ser que su padre le haya encargado alguna misión. Más tarde Roxana se entera que Charlotte rompió las restricciones que tenía Cassis, pero ella no cree que lo haya hecho adrede. Posiblemente fue accidentalmente y Cassis tenga algo que ver. Roxana decide aumentar su dosis para ser más tolerante. Pero en el camino se topa con su madre. Cuando ella ve la mano herida de Roxana, se altera. Sin embargo, Roxana termina alejándose de ella. Desde la pérdida de su hermano, no ha sido capaz de abrazarla como una madre. Aunque no la culpa del todo, por no haber podido protegerla ni a su hermano mayor. Aún así, prefiere no acercarse demasiado y prefiere seguir incubando el huevo. Ahora que casi sabe cómo funcionan los grilletes, está empezando a tener dudas si confiar en Roxana o no, ya que cuanto más usa su fuerza, más se resistirán las cadenas, pero si se relaja, podría soltarse y huir. De ahí que tenga dudas respecto a Roxana, pues parece querer ayudarle. Hace poco fue el cumpleaños de Roxana y por eso su padre decide darle un regalo. Le regala el juguete que tiene en el sótano. Nunca antes su padre había tenido interés en algún cumpleaños de sus hijos, pero de la nada tiene interés. No cree en sus buenas intenciones. Aún así, acepta el regalo de su padre. De todos modos, siempre quiso que Cassis fuera suyo, y ahora lo es. Después de obtener al juguete, ella ordena que le cambien de lugar, así podrá jugar con él. Mientras los guardias se encargan de Cassis, hablan de lo afortunado que es de que sea Roxana su dueña y no Otto. De lo contrario, le habrían hecho cosas peores. En el camino se topan con la cuarta esposa, es decir, la madre de Roxana. Cuando ve a Cassis, le confunde con su hijo fallecido Asim y pierde la compostura. Pero los guardias la ayudan para que se tranquilice y al final se da cuenta que no es su hijo y les deja retirarse. Luego de ese pequeño incidente, los guardias comienzan a murmurar, diciendo que quizá Roxana le tomó como juguete porque le recuerda a su hermano mayor fallecido, ya que perdió la vida casi en su misma edad. Luego le terminan dejando en ese lugar. Después de que se fueran, Cassis piensa en lo que ha ocurrido y oído.
Debido a que fingió estar inconsciente, escuchó todo. Ahora no sabe qué creer. Si Roxana quiere jugar con él atormentándole o la que quiere ayudarle. Está confundido. En ese momento aparece Roxana y le pone en su regazo mientras se disculpa por haber sido dura con él. Solo hizo eso para que su padre no sospeche de ella y promete que recibirá mejor trato para finalmente retirarse, dejando como un tomate a Cassis. ¿Estará empezando a sentir cosas por ella? Al día siguiente le lleva el desayuno, pero de nuevo Cassis duda de ella. Oksana le recomienda que coma porque no le puso nada. Aun así, Cassis duda y se siente avergonzado. Después de cómo fue tratado por Oksana, se siente incómodo a su lado. Ella se da cuenta de ello y decide darle su espacio. De todos modos, ya le dio analgésicos y comida. Más tarde, Oksana vuelve, pero se sorprende al ver el cuerpo de Cassis. Debido a la luz tenue, no le había visto bien antes, pero ahora que lo hace, se siente avergonzada. Cassis le dice a Roxana que desea darse un baño, pero no puede hacerlo con las cadenas. Roxana acepta, pero a cambio debe ponerle una cadena, de lo contrario sospecharían de ella. Cassis acepta de mala gana. Es mejor eso a esas cadenas que le impiden movilidad. También le recomienda que no abandone la habitación, a no ser que quiera llamar la atención de su hermano Dillon. Una persona como él no podría huir de su territorio, porque es como un laberinto, pero ella conoce un atajo para ayudarle. Solo debe hacerle caso. Después de darse un baño, Cassis se ve mucho mejor y Roxana se ofrece a curarle las heridas. Al inicio casi se niega, pero cuando Roxana menciona a su difunto hermano, diciendo que sabe tratar esas cosas porque lo hizo con él, termina cediendo. Ella estuvo aplicándole medicina en sus heridas hasta que de la nada casi le dice que es suficiente. Parece sentirse incómodo por algo. Como Roxana ya le aplicó la medicina en las zonas más afectadas, decide dejarle descansar. Más tarde, Roxana le trae el almuerzo a Cassis y le informa que muy pronto traerá un médico para que le trate. Sin embargo, de la nada Roxana comienza a sangrar, sorprendiendo así a Cassis. Cuando ella le pregunta si es que está preocupado por ella, él lo niega, diciendo que se sorprendería si viera a cualquiera en su situación, aunque la realidad es otra. Su comportamiento hace que Roxana conozca un poco más a Cassis. Frente a la gente fuerte y hasta tirana es muy valiente, pero cuando tiene gente más débil o vulnerable es más emocional. Al final decide retirarse y dejar a Cassis. Debido a que Roxana consumió la misma sustancia para tener más tolerancia, tuvo ese efecto secundario. En el camino termina encontrándose con su hermano Jeremy. Cuando ve la sangre que tiene, se preocupa pensando que quizás algo malo le pasó a su querida hermana, pero ella dice que no es su sangre, sino del juguete. De lo contrario, se preocuparía. Cuando él ve el estado de Roxana, le pide que no siga con la eclosión del huevo o podría pagarlo muy caro. No solo es difícil encontrar los huevos, sino que eclosionen y te sean fiel. Aun si lo logran, siguen siendo un riesgo, porque si las mariposas eclosionan, van a necesitar de la sangre del portador, en este caso, el de Roxana. Y si ella no tiene suficiente sangre para darles a las mariposas, ellas la van a exprimir hasta acabar con su vida. De ahí que sea tan peligroso, porque casi nadie logra domar a esas mariposas. Al principio Roxana se enfada con Jeremy porque no quiere que le diga qué hacer o no qué hacer, pero cuando ve su cara de preocupación, se le pasa el enfado. Jeremy se siente aliviado de que los primeros huevos de Roxana hayan sido un fracaso. De esa manera no corre riesgos, o eso es lo que piensa, cuando la realidad es que ha logrado que uno de sus primeros huevos eclosione, solo que no se lo ha dicho a nadie, al menos hasta que tenga la oportunidad de salvar a Cassis. ¿Por qué será que lo está ocultando? En la tarde, Roxana se encuentra con una persona indeseable, alguien que es mejor no tener cerca. Ella es María,
la tercera esposa de su padre, o sea, su madrastra. Ella invita a Roxana a pasar el rato con su hijo, pero una de las sirvientas, la nueva, comete un error, ya que le informa a María que su hijo no está. El problema no es ese, sino que ha abierto la boca sin que le hayan dado permiso. Seguramente cometió ese error porque es nueva y no sabe cómo son la gente de esta casa. María le arranca la cabeza literalmente por su insolencia. Luego tiene el descaro de invitar a Roxana. Solo alguien que no está bien de sus cabales aceptaría la invitación de alguien tan inestable mentalmente como María. Roxana la rechaza diciendo que tiene cosas importantes que hacer, por lo que María decide no insistir, por ahora, y le ordena a sus sirvientes que le den de comer a los demonios lo que quedó de la insolente sirvienta. Cuando le estaban llevando, se encuentran con Jeremy, quien les recomienda que por su propio bien no deben entrar en ese lugar, pero dicen que pueden aguantar, pero terminan saliendo con una cara terrible. Al cabo de un rato, Jeremy va a ver a su madrastra, quien es la madre de Dion, el hijo favorito de Lan. Jeremy se queja con ella por lo que le hizo a la sirvienta, además de aguantar el olor que desprende su ropa. No entiende cómo puede sonreír así. Así de retorcida es esta mujer. María le termina contando que solo quería pasar el rato con Roxy y Dion. Cuando Jeremy escucha que menciona a su hermana, se comporta como un obsesivo y le termina contando que por culpa del juguete que tiene su hermana, no ha pasado tiempo con ella. Pese a que María vive en la misma mansión, no había oído algo parecido. Por eso le ordena a su sirvienta que investigue de qué juguete habla Jeremy. Según ella, sería interesante que Roxy cenara con ella con su juguete, así ella también traería el suyo. Cuando Roxy estaba yendo al lugar donde está Cassis, se topa con el guardia que le cuidaba antes. Debido a que Charlotte le atacó, estuvo en tratamiento un tiempo, pero ahora parece estar mejor. Roxana se da cuenta quién es y le llama por su nombre, alegando al pobre enamorado y le regala a Roxana unas flores. Ella lo acepta encantada y finalmente va al lugar donde tenía pensado ir. Al llegar, Cassis la ve muy contenta, por eso le pregunta si es debido a esas flores que tiene. Aunque Cassis no lo sabe, esa flor es venenosa y un experimento fallido, ya que su único efecto es la parálisis y el temblor corporal. Por tanto, no tiene un gran efecto. La razón principal por la que Roxana decidió hacerle esta visita a Cassis es para enseñarle los planos de la mansión. De esa manera podrá huir. Debe memorizarlo porque debe quemarlo después esos planos. No debe permitir que les descubran. Después de que se fue a Roxana, Cassis quema las flores, ya que sabe que son venenosas. Pero ¿cómo él sabe que son venenosas si son flores creadas por los Agriche? Nadie más que ellos debería saber de su existencia. Quizás sea porque las flores desprenden un tipo de olor que solo contiene el veneno. Cassis está algo preocupado por esas flores, ya que se lo regaló alguien que trabaja para su padre. Lo que significa, según Cassis, es que su padre parece querer eliminar a Roxana. Quizás el que esté rodeada de veneno haya provocado el incidente de la otra vez. Mientras tanto, Roxana le cuenta a su padre de lo obediente que se ha vuelto su juguete. Cada día más, Lan siente que Roxana se parece mucho a él, todo lo contrario a su hermano fallecido. Según él, Aziz era una mala influencia para Roxana. Se lo dejó pasar porque se parecía a su cuarta esposa, pero no fue capaz de tolerar su debilidad e inutilidad. No suficiente con eso, ni se acuerda del nombre de su hijo, ya que le llama Aril, cuando es Aziz. Obvio, Roxana se molesta y le corrige diciendo su verdadero nombre, pero finge que no le importa y que es mejor no hablar de él, porque perdió la vida de una manera vergonzosa. Más tarde, una de las mariposas de Roxana le informa de la llegada de su hermano Dion, ya que eliminó a la gente que está buscando a Cassis. Por eso va a ver a Cassis de inmediato para informarle, o al menos eso pretendía, pero al final solo le dice que tiene que recuperarse rápido.
Tiempo después, en un día lluvioso, aparece el famoso Dion. Pese a que su madre es María, él salió a su padre Lan. Es calcado a él, aunque es mucho más guapo. Agarra con fuerza a Roxana para saber el por qué está herida en el brazo, pero termina dándose cuenta que es por las mariposas venenosas. Roxana nunca ha soportado a Dion. Le ve como un monstruo que no siente emociones. Básicamente es calcado a su padre físicamente, pero en la forma de ser tan retorcida salió a la madre. Por eso Roxana no soporta tenerle cerca y por otra razón más. Por eso termina en la habitación de Cassie sin darse cuenta. Lo único que deseaba era huir de él y terminó ahí. Cassie la termina ayudando ya que su brazo está desangrándose. Estos últimos días Cassie ha sido muy amable con ella y ya no sospecha. Roxana tiene una idea del por qué, así que dice que cuando le ve le recuerda a su hermano fallecido. Como Cassie tiene una hermana menor, se traga ese cuento chino, por lo que Roxana decide usar la debilidad de Cassie a su favor. Le seduce pidiéndole ayuda, pero no se especifica en qué quiere que la ayude. Solo muestran a Cassie sonrojado, como si hubieran hecho algo, pero lo dudo. Al día siguiente, Roxana ve a su padre y hermano en el jardín. Son como dos gotas de agua. Las otras razones por las que Roxana no soporta a Dion es porque fue él quien eliminó a su hermano cuando él falló en la prueba especial. La otra razón es porque Dion la hace sentir vulnerable. Ella también tuvo que pasar por la prueba especial que era eliminar a su hermano fallecido, o sea que es una ilusión. Seguramente su hermano pasó por algo así y no fue capaz de eliminar a su objetivo y al final él fue el eliminado. No sé por qué, pero creo que a quien tenía que eliminar es a Roxana. Ella odió tanto lo que le hizo Dion que prefirió hacerlo ella antes que permitir que su hermano Dion elimine a Aziz 2 veces. Es por eso que le odia. Ese mismo día, Roxana recibe una invitación de parte de su madrastra María para tomar el té y ahí también está su madre. La razón principal por la que Roxana no ha querido participar en las fiestas del té de María desde que lo hizo la primera vez es porque todos están mal de la cabeza, literal. Sus juguetes son personas que ellas mismas han modificado y con cosas muy malas que no puedo especificar, en parte porque YouTube no lo permite y también porque puedo herir sensibilidad. Mientras en una fiesta de té normal se suele hablar de ropa, moda y rumores, en esta fiesta se habla de cómo lastiman a sus juguetes entre comillas a base de medicamentos, sustancias y hacerles daño. Están muy mal en la cabeza. Roxana le sigue la corriente diciendo que prefiere que su juguete sea rebelde, porque si es muy sumiso tendrá ganas de eliminarlo de inmediato. Cuando su madre escucha hablar a su hija, piensa que es otra persona diferente, ya que es calcada a su padre. La cosa se pone peor cuando uno de los juguetes de María atiende a la madre de Roxana y ella se termina asustando hasta el punto de quemarse. Y no es para menos. Cualquiera en su sano juicio se espantaría si viera algo tan espeluznante como eso. Cuando María ve que la madre de Roxana se lastimó con el té, ordena castigar a su juguete. Pero Sierra dice que no es necesario porque fue un accidente. De todas las esposas de Lan, ella parece ser la única humana, porque no quiere que le hagan más daño a su sirvienta del que ya han hecho. Aún así, María insiste en querer castigar a la sirvienta. Sin embargo, Roxana intercede por su madre, rompiendo su taza y consiguiendo así que lleven a su madre lejos de este lugar, usando que tiene la mano lastimada, por tanto debe ser atendida por un médico. Después de que se fuera su madre, Roxana se enfada con los soldados por haber acatado la orden de Dion sin su consentimiento, ya que Dion ordenó que trajeran a su juguete a la fiesta cuando ella no dio tal orden. Lastima a uno de ellos por su insolencia y le termina ordenando que le diga dónde está Cassie. En ese momento aparece una bestia salvaje a punto de atacarlas. ¿Y cómo llegaron a toda esta situación? Media hora antes, Jeremy se enfadó con Cassie, todo porque las marcas que él tiene en el cuerpo en el que da a entender que hubo algo con su querida hermana y eso él no lo puede aceptar. Quizás sea por eso que antes Roxana le pidió ayuda a Cassie,
Posiblemente le haya dejado esas marcas adrede. Como él es un juguete de su hermana, no puede atacarle sin ninguna razón. Así que comienza a decir que él quiere escapar. Cuando por fin crea una razón, le ataca, pero Cassis lo esquiva, por lo que Jeremy deja salir a las bestias para acabar con él, pero termina afectando a otras personas. Cassie termina eliminando a esas bestias, salvando a los soldados, pese a que son el enemigo. Ahora que Jeremy se ha desestresado, se siente mejor y ya no quiere atacar a Cassis. De lo contrario, su hermana se enfadará con él y no quiere eso. Sin embargo, llega Dion y desea saber qué fue lo que ocurrió. Jeremy responsabiliza a Dion de todo esto. Si no se hubiera metido con el juguete de su hermana, nada de eso estaría pasando. Mientras que Dion le echa en cara a Jeremy que tiene su cerebro de adorno y solo sabe causar molestias, como en este caso. Pero las cosas se ponen más tensas cuando Dion le confiesa a Cassis que eliminó a la gente de su familia que le estaba buscando y que muy pronto le mandará al mismo lugar que están ellos. Cassis termina enfadándose y ambos se pelean. Pero Dion no parece querer eliminar a Cassis, ya que no es su misión el eliminarle. No sé por qué, pero siento que tiene que ver con Roxana en todo esto. En ese momento aparece Sierra buscando a Roxana. Casi al mismo tiempo aparece una bestia y ataca a Dion. Cassis lo ve como una oportunidad para huir, pero Dion termina tirando a esa bestia a la madre de Roxana. Sin embargo, Cassis la salva y al final no logra huir como tenía pensado, porque Dion le detiene. Cuando Sierra lo ve, se acuerda cuando Dion eliminó a su hijo Aziz y pierde los nervios otra vez. En ese momento aparece Roxana después de haber eliminado a la bestia. También aparece la madre de Dion y se preocupa de Sierra de una manera exagerada, pensando que fue Dion quien la salvó. Dice que es la primera vez que está orgulloso de él desde que nació. Sin embargo, Jeremy les cuenta la verdad, que fue Dion quien le echó la bestia a la madre de Sierra. No es suficiente con eso, la pobre está traumatizada por lo que le pasó a Aziz. Antes María no se preocupó por lo que su hijo le hizo a Aziz, pero ahora se lo pregunta la muy cínica. Al final Roxana pone en su sitio a Dion por haber puesto en peligro la vida de su madre y por haber tomado y lastimado sus juguetes sin su permiso. Pero a Dion no parece molestarle, al contrario, le encanta ver la cara de enojo de Roxana, pero hubiera preferido verla llorar, como la otra vez. ¿Cómo se nota que es hijo de María, igual de retorcidos? Al final Roxana ordena que lleven a su madre a sus aposentos, mientras que Dion termina retirándose. Al cabo de un rato, a Roxana le llegan noticias de que no hay forma de mostrar la culpabilidad de Dion por haber traspasado sus límites al tomar su juguete, ya que casi todos, por no decir todos, fueron comida para bestia o eliminados por otros. Pero también existe la posibilidad de que todo esto haya sido orquestado por la madre de Dion usando su nombre, aunque la realidad es que fue Roxana quien usó el nombre de Dion para intentar hacer que Cassis huya, solo que no esperaba que le terminarían atrapando por salvar a su madre. Con esto demuestra que solo la mitad del plano es verdadera. En medio de la conversación que tiene con su sirvienta Emily, aparece la sirvienta de su madre, quien quiere verla. Cuando Sierra ve a su hija, la pregunta si es que está bien, ya que estuvo preocupada por ella. Roxana está contenta de que su madre se preocupe por ella, pero la ve como una carga. Dice estar preocupada por ella, pero es incapaz de proteger a su propia hija. ¿Qué hubiera pasado si la hubieran utilizado para lastimarla a ella o a Roxana? No quiere que se siga preocupando por ella de manera innecesaria, porque es una mujer débil. Al final fue ella la que acabó en cama por la conmoción, mientras que Roxana está ilesa. ¿Qué sentido tiene que se preocupe entonces? Más tarde le muestra a su padre el fruto de su trabajo, y es que el huevo de las mariposas ha eclosionado. Su padre se siente tan orgulloso de ella que la felicita por el lobo. Por primera vez ella le gana a Dion, por lo que es más reconocida que él esta vez, y se lo echa en cara. También le amenaza con darle más que una cachetada como se vuelva a pasar de la raya. Dion sale con otra de sus ocurrencias retorcidas, pues dice que prefiere verla llorar, pero Roxana dice que mientras siga viva no lo volverá a ver. ¿Qué interés tendrá Dion en que ella llore? Mientras tanto, Cassie sigue en la habitación de las alucinaciones.
en el que sueña o alucina que lo restringieron sus habilidades, pero luego comienza a alucinar con Roxana. Debido al comportamiento que tuvo Dion, es enviado a otro lugar para capturar bestias como castigo. Aunque eso no parece un castigo para él, Roxana tendrá que conformarse con no tenerle cerca durante un tiempo. Después de lo que ocurrió, la madre de Dion le hizo un regalo y la invitó a participar en su fiesta de té, esta vez con su juguete. Entre los regalos que le hizo, le dio un afrodisíaco. Luego le informa a Cassis de las noticias que tiene. La primera es que la puerta secreta estará abierta muy pronto y así podrá huir. Ese pasadizo secreto tiene una puerta que se suele abrir y que muy pronto lo hará. También le informa que encontró a alguien de su familia que le está buscando, solo que deben informarle de su escape para que le ayuden. Cassis no confía del todo en Roxana, pero no le queda de otra, así que le entrega una hoja que tiene un código familiar, que es secreto. Eso le hará saber a su amigo que sigue vivo. Después de entregárselo, le pregunta a Roxana si sabe qué es esa flor, ya que son venenosas. Roxana finge ignorancia, aunque sabe qué es. La pregunta es, ¿cómo es que lo sabe Cassis si esas flores solo se plantan en su territorio? Cassis le recomienda a Roxana que no se acerque a esas flores y extrañamente ella decide hacerle caso, aunque ya sabe que esas flores son venenosas. Más tarde se topa con Charlotte. Lo primero que hace después de salir de su castigo es discutir con Roxana, responsabilizándola de todo lo que ha ocurrido, ya que fue ella quien movió los hilos en las sombras para quedarse a Cassis y encerrarla. Por eso duda de que sea verdad que ella pueda controlar las mariposas. Como no cree en ella, más vale una imagen que 1000 palabras. La muestra el poder de las mariposas hasta destruirla mentalmente. Sin embargo, tiene consecuencias terribles en su cuerpo. Cassis intenta ir a buscar a un médico, pero Roxana se lo impide. Si le descubren, podrían acabar con él. Además, no quiere que la vean así. Al final, a Cassis no le queda más remedio que usar sus poderes. Rompe la restricción que le pusieron y usa sus poderes para salvar a Roxana, y al final lo logra. Es ahí que Roxana se acuerda que Sylvia, la protagonista de la novela, tiene un poder sanador en el que tenía que compartir sus fluidos para que fuera más 18. Cassis hizo lo mismo, solo que significa que es un poder familiar, y posiblemente por eso es que él siempre se dio cuenta de las flores venenosas. Al final Roxana termina descansando al lado de Cassis, mientras seca sus lágrimas por soñar con su hermano fallecido. Más tarde en la noche, Roxana visita de nuevo a Cassis, aunque está algo incómoda a su lado, ya que vio su parte vulnerable y eso la incomoda. Roxana le informa que llevará a su gente a un lugar seguro y así pueda aprovechar para huir. Sin embargo, Cassis está preocupado por lo que le pudiera pasar a Roxana por dejarle huir. Él piensa que ella hace todo esto por él, cuando en realidad lo hace para protegerse de Sylvia, por lo que le dice que no se preocupe por ella, sino más bien por él. La realidad es que Roxana enviará a la gente de Cassis a la frontera del norte, un lugar muy peligroso, del cual es difícil librarse con vida. Cada día las mariposas de Roxana crecen más, por tanto necesitan alimentarse. Mientras les daban de comer, las sirvientas murmuran que ella es como una mariposa venenosa, ya que ahora está más relajada que antes. En ese momento aparece su padre y le ofrece todo lo que desea Roxana para que sus mariposas crezcan. Se le ve orgulloso de su hija. En pocos días inicia el examen, por tanto, Dion volverá. Es en ese momento que ella aprovechará para poner en marcha sus planes. Ha sido un mes el tiempo que ha estado Cassis en el territorio de los Agriche, pero es momento de decir adiós. En la noche llega un intruso poniendo a todos alerta, entre ellos los hermanos retorcidos de Roxana. Su padre también se pone alerta. Ella finge que no tiene ni idea de lo que está pasando y le pregunta a su padre qué ocurre. Él le informa a Roxana que son gente de Cassis, por tanto debe vigilarle. Ella aprovecha la confusión de todos para hacer que Cassis huya por el pasadizo y finalmente les hace creer que le eliminó. Cuando su padre lo ve, se ríe de orgullo de que ella se parezca tanto a él. Y es así como Cassis abandonó el territorio de los Agriche y nunca lograron atraparle, ni a los supuestos intrusos, ya que solo se trataba de una araña.
todo salió perfecto, pero como siempre tiene sus consecuencias. El cuerpo de Roxana termina lastimado otra vez y lo peor no es eso, sino Dion. Él no es tan tonto como para caer en el engaño de Roxana, ya que ella usó sus otras mariposas que crean alucinaciones, así pudo engañar a todos. Pero Dion sabe que Cassis está en la frontera norte, que es el único lugar que no ha mirado, y podría traerle de vuelta, sin vida, claro. Roxana usa sus encantos para engatusar a su hermano, pidiéndole que no se vaya. Luego le dice cuánto le menosprecia. Parece que Dion tiene un sentimiento retorcido hacia su hermana, por lo que él hace lo que ella le pide, y así ambos empezaron a tener una relación extraña y retorcida. Mientras tanto, Jeremy le informa a Sylvia de la pérdida de su hermano. Al enterarse, jura vengarse de todos ellos, por lo que le hicieron a su hermano, y así pasaron 3 años. Fontaine es el hijo mayor de Lan, pero por la forma en cómo se comporta no lo parece. Él está celoso de Dion porque salió beneficiado de nuevo. Y Roxana se ha convertido en una mujer muy hermosa y muy buena manipulando. Manipula a su hermano mayor haciéndole creer que su padre ya está mayor y por eso solo favorece a Dion cuando él es un dictador. El mejor sucesor sería alguien como él y le apoyará. Ese ingenuo se cree las palabras de Roxana cuando solo le está adulando para que él logre que ella participe en una reunión que se hará muy pronto, entre otras cosas. El pobre piensa que es más digno que Dion para ser el sucesor y hasta tiene pensamientos retorcidos relacionados a la endogamia, ya que cree que Roxana es una mujer muy hermosa y no se cree que ella haya eliminado a Cassis, porque la ve muy inocente. Por eso la quiere tomar como esposa cuando se convierta en jefe de familia, ya que en el pasado ese tipo de matrimonios estaba permitido. Después de lograr su objetivo, Roxana vuelve a su casa con su hermano Jeremy. Desde que él tuvo un examen se ha vuelto más unido a ella, ya que le tocó eliminar a Roxana, como le pasó a Aziz. Solo que él sí fue capaz de eliminarla y por eso se sentía mal consigo mismo. Y fue Roxana quien le apoyó para que no se sintiera mal. Más tarde la sirvienta de su madre le informa que ella la quiere ver, pero Roxana se niega y prefiere que pase más tiempo con María. Pese a todo, ella la cuidará, por lo que prefiere ir a ver a su padre. Aún así la sirvienta insiste. Desde que Ciega la salvó de María, ya que ella trabajaba para ella antes, siempre ha estado cuidando de la madre de Roxana, pero ese no es motivo suficiente para su insolencia. Al final Roxana va a ver a su padre, quien está entusiasmado por la evaluación que habrá y la reunión también. Tiene altas expectativas en Roxana. Más tarde llega Dion y le informa a Roxana de lo que ha estado ocurriendo, incluso lo que ha estado haciendo Fontaine, y por supuesto se ha vuelto todo un papucho. Como ya sospechaba, parece que Dion quiere algo más con Roxana, pero ella no está dispuesta a dárselo, a no ser que la convenza. Quizás le dé algo. O sea que tiene las mismas intenciones que tiene su otro hermano mayor, Fontaine. Brasil es una zona neutral y desmilitarizada en la que suelen ir estas 5 familias para solucionar problemas, promover la unión y reconciliación de las familias nobles. Roxana, Jeremy y Lan participan en la reunión de este año, aunque Dion también participará, solo que él llegará tarde. En medio del viaje a Huidrasil sufren un pequeño inconveniente, ya que los chamanes estaban impidiendo que ellos se puedan comunicar con alguna bestia, como ya sucedió en el pasado, de ahí que les revisaran. Pero hay un hueco, y es que pueden comunicarse con las bestias después de pasar la revisión, aunque la conexión sería un poquito más débil, por lo que Roxana tendrá tiempo de usar sus mariposas venenosas. Después de cruzar, Roxana le pide a su padre descansar. De esa manera se toma un respiro con Jeremy, que siempre la anda siguiendo. Su padre desea el poder de los Bertium, ya que son capaces de crear títeres muy fuertes, duraderos y realistas. El problema es que el cabeza de esa familia nunca colaboraría con ellos, sino con Sylvia. El año pasado la reunión fue aburrida, ya que no participó el cabeza de familia de los Bertium. Salvo el cabeza de familia de los Gastor,
el mago blanco y la familia de Cassis, es decir, los Pedelion. Pero este año podía ser diferente. Como siempre, Gaston se comporta de manera defensiva con Roxana. Su cara lo dice todo. Como Jeremy ama a su hermana, no puede soportar que alguien como él mire de esa manera a su hermana y se comporta como un insolente, por lo que le recomienda que no sea un insolente en frente de su hermana, a no ser que quiere que le mande al infierno. Pero Roxana le detiene antes de que las cosas se compliquen. Y por fin entra en escena la protagonista de la novela. Ella es el centro de las miradas en la velada, ya que es muy hermosa. A diferencia de la novela original, esta vez Jeremy no se enamora de ella, sino que le repugna que se parezca tanto a Cassis. Además, está obsesionado con su hermana Roxana. Y el padre de Roxana no pierde oportunidad para meter cizaña pensando que Cassis ya no vive. Por eso le pregunta a su padre por él para ver qué cara pone. Roxana le sigue la corriente para que no sospeche, pero muy pronto entrará en escena Cassis. Llega la noche y Roxana no puede dormir, así que decide dar un paseo, pero se termina encontrando con quien parece ser su hermano, pero como no muestran su rostro, digamos que es su hermano o quizás es otra persona. Pero al final no se acerca de más a Roxana, sino que le da una manta para que no se resfríe. Horas después van a la ceremonia, pero sin Dion, ya que no ha llegado todavía. Esta reunión es mucho más interesante, no solo porque por fin aparece Noel Baratheon, que está perdidamente engatusado por la belleza de Roxana, sino porque aparece toda la familia Pedelion, incluso el mismo Cassis. Cuando Lan lo ve, obviamente pierde los estribos. Pensaba que se habían deshecho de él, pero ahí está, vivito y coleando. Cuando Roxana ve a Cassis, parece que fuera siglos que no se veían. Ahora él se ve muy apuesto y cambiado. Más tarde, cuando le exige a Roxana que le dé una explicación, ella logra convencerle que se trata de un muñeco, ya que recordemos que los Baratheon son buenos haciendo títeres realistas, y como hace poco hicieron alianza con los Pedelion, posiblemente sea un muñeco. El ingenuo de Lan se lo cree. Pero no es lo mismo con Dion, aunque ya sabía que él estaba vivo. Siente celos de él. En el momento que estaban discutiendo como siempre, aparece Cassis y la defiende. A Dion no le importa en lo más mínimo Cassis, pero se retira solo porque se lo pide Roxana. Está completamente domado por ella. Después de años sin verse, Roxana finge que es la primera vez que se ven, así que se presenta. Cassis le sigue la corriente y también se presentan formalmente. Roxana le pide que no se involucre porque solo es una pelea de hermanos. Cassis decide ceder, pero antes le entrega una chaqueta, como hizo aquella noche. Es decir, que fue él quien le puso la chaqueta para que no se resfríe y no Dion. Y finalmente se retira. Después de que se fuera, Roxana recibe unas flores de parte de Noel. Parece que quedó hechizado por su belleza. Más tarde, Roxana le recomienda volver al territorio a su padre, ya que Fontaine se ha revelado. Y eso explica del por qué Roxana estuvo manipulando a su hermano mayor. Era para que él se revelara a su padre. Por tanto, deben detenerle. Este es el momento que todos estaban esperando para ponerle fin a todo esto. Y este es el final de la primera temporada de esta historia, que es un tanto peculiar y retorcida, que la verdad me llamó la atención y me sorprende muchísimo cómo está funcionando. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Que Roxana se quede con Cassis, el que parece un príncipe azul y que sería como un romance un poco más tierno y sano? ¿O prefieren una relación más retorcida con su hermano Dion? No sé por qué, pero me cae mejor Dion que Cassis, por la forma en cómo es. Así que déjenme abajo en los comentarios cuál de los dos prefieren.